Vamos a comenzar a establecer relaciones métricas en las figuras, en las segundas figuras más complejas que conocemos, más sencillas que conocemos, que son los triángulos, ¿sí? En las clases anteriores hemos visto algunas relaciones métricas interesantes entre ángulos. Vamos a pasar ahora a trabajar con algunas relaciones métricas entre triángulos, ¿sí? La primera de las relaciones que vamos a establecer para los triángulos es la suma de los ángulos interiores, ¿sí? Vamos a demostrar, ¿sí?, que la suma de ángulos interiores de un triángulo en todos los casos es de 180 grados. No depende, por supuesto, del triángulo elegido. Entonces, la propiedad, ¿sí?, lo que nos dice justamente es que en todo triángulo la suma de ángulos interiores es de 180 grados, o sea, de dos rectos, ¿sí? Entonces, vamos a anotar en todo triángulo, ¿sí? En todo triángulo, la suma de ángulos interiores, que voy a abreviarlo de esta manera, es dos rectos. Muy bien. Y vamos a hacer la demostración, ¿sí?, de este teorema. Pero para hacer la demostración voy a utilizar una figura de análisis. Voy a hacer una figura, ¿está bien? Entonces vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Así, por ejemplo, cualquiera, un triángulo cualquiera, ¿sí? Y en ese triángulo cualquiera vamos a delimitar los elementos de ese triángulo cualquiera. Vamos a ponerle A, B y C. Y algo que vamos a utilizar generalmente es que cuando nosotros hablamos del ángulo A, ¿sí?, del ángulo A, nos vamos a estar refiriendo al ángulo interior, a este ángulo de acá, ¿sí? Esto es una aclaración, ¿sí?, para que podamos justamente ponernos de acuerdo, digamos, de alguna manera en esto, ¿sí? Muy bien, con lo cual lo que vamos a hacer es escribir lo que tenemos que demostrar, es decir, la tesis, ¿sí?, la tesis de este teorema entonces es que el ángulo A, la amplitud del ángulo A más la amplitud del ángulo B más la amplitud del ángulo C, obviamente me tiene que dar dos rectos. Muy bien. Y la demostración se va a basar en las relaciones métricas que conocemos en los ángulos, ¿sí? Y un poquito en una construcción auxiliar, ¿sí? Entonces esto, que es la tesis, me lo voy a separar, no es por supuesto no es parte de la demostración, ¿sí? Lo vamos a escribir por acá, está bien, y lo vamos a dejar separado. Muy bien, entonces ahora sí, en la demostración lo que voy a hacer es, por un lado, voy a utilizar una construcción auxiliar. Entonces vamos a poner acá construcción auxiliar, ¿sí? Y vamos a hacer dos cosas dentro de esa construcción auxiliar. Vamos a hacer la prolongación del lado AC, ¿sí?, de esta manera, ¿sí? Entonces prolongo el lado AC, es decir, que voy a considerar la recta que contiene al lado AC. Y otra cosa que voy a hacer es que voy a trazar una recta paralela a AB. Entonces trazo recta R, la voy a llamar, paralela al lado AB por el punto C. Es decir que la recta R va a ser una recta paralela a AB por C, ¿sí? Bueno, no me salió muy derechita, pero sí, lo importante es que esto es una figura de análisis. Es importante distinguir en esta ocasión que hemos estado trabajando por ahí con movimientos y demás, que las figuras de análisis son figuras que no son precisas del todo, no tienen que ser del todo precisas porque en realidad son figuras que me ayudan a imaginarme a mí, ¿sí?, qué es lo que ocurre con ciertas y determinadas propiedades o qué cosas puedo hacer. Muy bien, una vez que tenemos entonces este dibujo hecho, esta figura de análisis hecha, vamos a observar lo siguiente. Vamos a considerar el ángulo alfa, voy a considerar el ángulo alfa y voy a observar que el ángulo alfa que marqué acá tiene una relación con el ángulo A. Así que este lo voy a marcar con el mismo color, ¿sí? ¿Por qué? Porque son congruentes, ¿sí? Si se fijan, se corresponden en una traslación, pero además podemos decir que son congruentes porque son correspondientes entre paralelas, ¿sí? Entonces vamos a escribir eso mismo. A y alfa son ángulos correspondientes entre paralelas.
¿Esto qué quiere decir? Esto me lleva a la conclusión de que alfa y A son iguales, ¿sí? Son congruentes. De la misma manera, podríamos buscar una relación entre B y otro ángulo. ¿Entre qué ángulo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer entre este ángulo, que voy a llamar beta. ¿Sí? Veamos qué ocurre con B y beta. Si yo, imagínense que acá tengo una recta que contiene a AB, tenemos que AB es paralela a R, ¿sí? Justamente por cómo nosotros hemos hecho la construcción. Con lo cual, estos dos ángulos, a ver, pensemos un poquito antes de que yo les dé la respuesta. ¿Qué pasa con estos dos ángulos? Estos dos ángulos son, ¿qué tipo de ángulos? ¿Sí? Son ángulos alternos entre paralelas, ¿sí? Espero que lo hayan podido sacar, ¿sí? B y beta entonces son ángulos alternos, en este caso internos, ¿no? Aunque no es muy importante esto para el caso. Internos, ¿sí? Entre paralelas. Con lo cual, ¿no es cierto? B y beta coinciden. Muy bien. Bueno, ahora podremos ver que beta más alfa más el ángulo C forman un llano, con lo cual beta, alfa y C forman un ángulo llano. Es decir, que beta más alfa más C es igual a dos rectos. Ah, bueno, pero beta, ¿quién era? Beta valía lo mismo que B, no es B, sino que vale lo mismo que B, tiene la misma amplitud que B, y alfa tiene la misma amplitud que A, ¿no es cierto? Entonces, a ver, a esto le vamos a poner 1, por ejemplo, y a esto le vamos a poner 2. Entonces, beta por la razón 2 la puedo cambiar por B, y alfa por la razón 1 la puedo cambiar por A. Entonces me queda B más A más C igual 2 rectos, y esto es lo que quería demostrar, ¿sí? Que el ángulo B más el ángulo A más el ángulo C es dos rectos. Si bien la construcción que utilicé me ayudó a demostrar el teorema, vean que esta construcción es siempre posible y no depende de cómo se haga la construcción ni del triángulo que elija, ¿sí? Porque esta recta R paralela al lado AB por C siempre la voy a poder trazar, ¿sí? Y la demostración no va a depender de la forma que tenga el triángulo, ¿sí? Es totalmente independiente de la forma, con lo cual esta propiedad se cumple en todos los casos. Vean que esto me permite calcular fácilmente, por ejemplo, un tercer ángulo si yo tengo los otros dos, ¿sí? Y otro tipo de relaciones métricas que también vamos a debatir en algún que otro ejercicio que hagamos más adelante. Vamos a ver qué propiedades se podrían o qué propiedad, ¿sí? Vamos a deducir alguna que otra propiedad que podríamos dar a partir de esta primera propiedad o de esta primera relación que hemos establecido entre los ángulos de un triángulo. Muy bien. Antes de pasar a una segunda, digamos, propiedad o casi una consecuencia, digamos, de la propiedad anterior, vamos a definir lo que es un ángulo exterior. Recién nosotros decíamos, ¿no es cierto?, o tomábamos a los ángulos interiores de un triángulo, ¿sí? ¿Está bien? Si nosotros mencionamos, por ejemplo, A, B, C, ¿no es cierto? A, B y C, cuando nos referimos a A nos estamos refiriendo a esto, cuando nos referimos a B nos estamos refiriendo a este ángulo. Estos son ángulos interiores. Ahora, vamos a definir el ángulo exterior de un triángulo asociado o correspondiente con un ángulo interior, ¿sí? De la siguiente manera: si nosotros prolongamos, por ejemplo, el lado AC y tomamos el ángulo que es adyacente al ángulo C interior, vamos a tener un ángulo gamma. Este ángulo gamma se va a llamar ángulo exterior, ¿no es cierto?, al ángulo correspondiente, en este caso C, ¿sí? Vamos a ver dos propiedades interesantes que vinculan los ángulos exteriores y los ángulos interiores, ¿sí? La primera de ellas, vamos a establecer cuánto vale la suma de los ángulos exteriores, ¿sí? Muy bien, pero
lo que vamos a hacer, en lugar de yo redactar la propiedad directamente, sí vamos a tratar de deducirla. Entonces vamos a poner que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo, la suma de los ángulos exteriores de un triángulo ¿sí? De un triángulo es, bueno, ahora vamos a completarlo, ¿está bien? Y lo que vamos a hacer, ¿sí? Es intentar hacer una demostración. Medio raro porque en realidad nosotros no sabemos qué queremos demostrar, ¿sí? Más bien vamos a hacer una deducción, pero lo vamos a dejar anotado así porque después nos va a quedar ya guardado de esa manera. Entonces vamos a considerar alfa, gamma y bueno, acá voy a trazar beta, ¿no es cierto? Los ángulos exteriores correspondientes a, C y B respectivamente. ¿Sí? Entonces vamos a poner sean alfa, beta, gamma, los ángulos exteriores correspondientes a los ángulos interiores A, B y C respectivamente. Muy bien. Dado que los ángulos exteriores son adyacentes, ¿sí? a cada uno de los ángulos interiores, nosotros vamos a ver que si nosotros sumamos un interior y un exterior, en todos los casos vamos a obtener dos rectos, ¿sí? Es decir, que de aquí, ¿no? Entonces, de la definición de ángulo exterior, voy a tener lo siguiente, voy a tener que A más alfa es dos rectos, B más beta es dos rectos y C más gamma también es dos rectos, ¿sí? Ahora, si nosotros sumamos todo esto, entonces vamos a sumar y voy a obtener que A más alfa más B más beta más C más gamma es 2, 4, 6 rectos, ¿no? A más alfa más B más beta más C más gamma es 2, 4, 6 rectos. Sin embargo, veamos que A, B y C son la suma de los ángulos interiores del triángulo que ya sabemos que es dos rectos, ¿sí? Es decir que, entonces, pero por la propiedad de la suma de ángulos interiores, tenemos que A más B más C es dos rectos. Es decir que podríamos sustituir de alguna manera, ¿no es cierto? Podríamos sustituir A más B más C por dos rectos. Entonces nos quedaría dos rectos más alfa más beta más gamma igual 6 rectos, ¿no? Esto quiere decir entonces que alfa más beta más gamma mide sumados 4 rectos, es decir, 360 grados, ¿sí? Aquí es que hemos hecho la deducción, con lo cual la suma de los ángulos exteriores de un triángulo es 360 grados. Podríamos colocarlo de esta manera o también 4 rectos, ¿sí? Vamos a pasar a una segunda propiedad que tiene que ver con los ángulos exteriores de un triángulo que vamos a comentar en el próximo pizarrón. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es enunciar una propiedad que tiene que ver con ángulos interiores y exteriores mezclados, ¿sí? Para ahorrarme un poco de espacio, voy a anotar A, B y C así, ¿sí? Como ángulos interiores, y voy a considerar acá gamma como ángulo exterior AC, ¿sí? La propiedad que vamos a demostrar dice lo siguiente, ¿sí? La propiedad dice lo siguiente, nos dice que en todo triángulo, un ángulo exterior
es igual a la suma, un ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes con él. ¿Sí? No adyacentes con él. Esto es lo que me dice la propiedad. Es decir, por ejemplo, en este caso, vamos a anotarlo como tesis acá, ¿está bien? Gamma, que sería el ángulo exterior a C, ¿sí? Como es adyacente con C, lo que vamos a decir es que gamma es igual a A más B. Gamma es igual a A más B. Muy bien. Y vamos a hacer la demostración de esto, que es muy sencilla. ¿Sí? Es muy sencilla en el sentido de que en realidad sale de consecuencia de la suma de ángulos interiores y bueno, de las propiedades que hemos establecido recientemente. Muy bien. A ver qué relaciones podemos establecer con el dibujo. Ya acabamos de decir que por la suma de ángulos interiores tenemos que A más B más C es 180 grados, ¿sí? O dos rectos, ¿sí? Ahora, por la definición de ángulo exterior, que me dice que es el adyacente, ¿no?, al ángulo interior, entonces por la definición de ángulo exterior, ¿qué tenemos? Tenemos que C más gamma también es 180 grados, ¿sí? Muy bien, entonces lo que podemos hacer de repente, ¿no es cierto?, es despejar C de esta ecuación. Y entonces tendríamos que C es 180 grados menos gamma. Muy bien, ahora vamos a esto le vamos a poner 2 y a esto le vamos a poner 1. Y lo que vamos a hacer es sustituir este despeje que encontramos acá, ¿sí?, en este valor de C. Entonces vamos a sustituyo el despeje 2 en el despeje 1. Y entonces encontramos que esto nos da A más B más 180 menos gamma. Estoy reemplazando C por 180 menos gamma. En donde decía C, estoy colocando 180 menos gamma. Y esto me da igual a 180. Simplemente con un pasaje de términos, sumando miembro a miembro o como sea, ¿sí?, vamos a lograr lo que queríamos, que es la tesis, ¿sí? Si yo me fijo acá, si resto 180 de los dos lados, esto se me iría, ¿no? Vamos a hacerlo. O sea, podríamos decir A más B más 180 menos gamma y le voy a restar 180 y le voy a sumar gamma. Y acá lo mismo, ¿no? Tengo que hacer lo mismo porque si no, no puedo. Y acá entonces nos quedaría 0 esto, y entonces acá me va a quedar gamma. Y esto con esto se va, y esto con esto se va, es decir que me queda que A más B es gamma, que es lo que queríamos demostrar, ¿sí? Entonces hemos de alguna manera demostrado esta propiedad, de alguna manera no, hemos demostrado esta propiedad que me dice que en todo triángulo un ángulo exterior, es decir, este de acá, el gamma en este caso, siempre coincide con la suma de los dos interiores que no son adyacentes con él. Muy bien. Bueno, de esta manera entonces finalizamos esta clase sobre relaciones métricas en triángulos, esta primera parte. Vamos a pasar a resolver algunos ejercicios.